Buenas tardes, ¿cómo están? Una sesión más de este curso de extensión. Hoy tenían planeado trabajar con Rodrigo algunos aspectos del modernismo, así que yo ahora le voy a ceder la palabra, pero antes quería comentarles una cosita, por razones de organización mía. Yo tengo ahora que viajar a un congreso y yo no tenía la hora de la conferencia que yo tenía que dictar, y me acaban ayer me dijeron que iba a ser a las 7:30 de la tarde de Europa, con lo cual se superpone con esta sesión. Entonces la clase del 22 de septiembre la vamos a suspender. Por lo tanto, vamos a alargar una semana más. Esa semana no vamos a tener reunión, y queda todo igual, pero todo pasa a la semana siguiente. Entonces, después les voy a colocar el cronograma nuevo, tal como queda, y seguramente vamos a aprovechar esa semana que tenemos libre para pasarles a ustedes una serie de preguntas, consignas o una guía que puedan ustedes usar como autoevaluación. Saben que este curso no se evalúa, nos parece bien que no se evalúe, pero al mismo tiempo, por ahí si nosotros les pasamos una guía, un cuestionario, una serie de consignas, ustedes no pueden ver si pueden contestar esas cosas que les estamos pidiendo que contesten, y si no, nos preguntan como para insistir en alguno de esos puntos, ¿no? Pero insisto, eso lo hace el que quiere, quien no quiera no, y después lo comentamos entre todos y todas. Bien, eso de mi parte es, así que le cedo la palabra a Rodrigo. Bueno, gracias, Daniel. Me gustaría compartir la pantalla con ustedes. A ver si podemos hacerlo. La flechita que está al lado de salir sería, Rodrigo. ¿Ahora sí? Bueno. Si ven la pantalla del PowerPoint, arrancamos. Se ve. Bueno, buenísimo. La última vez que nos vimos habíamos hablado de la lógica de la constelación como paraguas metodológico que nos iba a permitir relacionar singularidades lejanas como si formaran parte de un mismo diseño, sin olvidar que entre una y otra de esas singularidades hay una distancia, y esa distancia es tanto espacial como temporal. Estoy glosando palabras de Daniel. Mi propuesta entonces quería conectar una serie de posiciones que nos llevaban del filólogo mestizo a un segundo momento con el modernismo, que es el del raro, y en cierto sentido un tiempo de crisis de la filología o del saber, de la filología o del saber establecido e institucionalizado sobre la lengua. La clase pasada, a partir de la exposición de Cecilia, lo que se empezaba a tejer con Bello, lo que aparecía con Bello, era cierta continuidad entre gramática e identidad nacional. Muy a grandes rasgos, nosotros vamos a ver hoy cómo el modernismo viene a perturbar ese vínculo. El modernismo, al menos el modernismo dariano, con claridad, tiene un problema con estos ideales nacionalitarios y con el modelo del escritor como un agente del Estado, de los modernos y nacientes estados americanos. Para decirlo con un vocabulario que quizá ustedes conozcan, estamos ante la crisis de la República de las Letras, una crisis de la ciudad letrada, una crítica al modelo del gentleman escritor, ¿no? Estoy tomando categorías de Julio Ramos, de Ángel Rama o de David Viñas. Nos movemos entonces y empezamos a cerrar con esto el capítulo de los precursores, de la potencia de la filología en el Inca Garcilaso como recurso para reescribir el relato homogéneo del Imperio Español, a la institucionalización de la filología como saber de los letrados americanos que se entregaron a la fundación de los Estados Nacionales.
Y en este punto interviene el modernismo, y aquí deberíamos sacarnos de la cabeza la idea de un movimiento medio inocentón de poetas amanerados, aunque la pose y la rareza están en el centro de las intervenciones del modernismo, ¿no? De poetas que escriben sobre hadas, sobre mariposas y princesitas desde una torre de marfil. La pregunta que vamos a enfrentar entonces es: ¿por qué la retórica ocupa en Darío y en Martí el lugar de una resistencia a vencer, la zona que los modernistas identifican con ideales nacionalitarios de pureza, de homogeneidad y de unidad de la lengua? Podríamos anticipar dos respuestas provisorias en este punto, como para ordenar el recorrido y que ustedes tengan una idea de dónde venimos a dónde vamos. Por un lado, el modernismo no quiere hacer literatura criolla, no confía en el estereotipo del gaucho como emblema nacional, porque encuentra ahí un patrón de autoexclusión de los letrados americanos respecto de una modernidad más plena. Quiero decir, nosotros podremos ser indias o negras, pero eso no nos hace menos modernas o menos cosmopolitas que una parisiense. Por otro lado, así como a los modernistas no les interesa reivindicar la pureza de la autoctonía, tampoco van por el camino de la mera copia de los monumentos o de los fetiches de la modernidad. Digo, el galicismo mental de unos afrancesados. Porque esto, por mucho tiempo el modernismo fue leído así, ¿no? Porque esto implicaría una complicidad con un eurocentrismo que desde siempre nos y los condenó a la repetición degradada de un valor que se mira desde lejos y desde abajo. Los modernistas no están ahí, aunque por momentos aparentan estar ahí. Daniel, ¿te podés fijar si quedó alguien por admitir que si toco algo acá se me van todas las ventanas y se me va a descompaginar la cosa? Como ya lo dijo Daniel, el modernismo nos saca del horizonte de los dilemas. Daniel habla del horizonte trilemático en el modernismo. Entonces, el modernismo nos saca de los dilemas, civilización versus barbarie, centro versus periferia, y nos coloca en una posición trilemática de síntesis disyuntiva. No son planteos míos, son de Daniel. Y desde acá podríamos leer un poema temprano de Darío como Caupolicán. Está en un libro inaugural del modernismo que se llama Azul. Azul es del año 1888, pero este poema, Caupolicán, es un agregado a una segunda edición de Azul que se hace en 1890, la edición de Guatemala de Azul. Ahora lo leemos, ¿no? Pero miren qué ensaladita se manda Darío acá. En un soneto a la francesa, porque este soneto está escrito en alejandrinos, que es un metro ajeno a la tradición hispánica del soneto, en un soneto a la francesa, la imagen de un cacique mapuche que lideró la resistencia contra los conquistadores, la imagen de un cacique mapuche que lidera la resistencia contra los conquistadores, se superpone con la figura de Atlas, el titán que soporta el mundo a sus espaldas. Y si me corren un poquito más, con la figura de Cristo, ¿no? Cristo con el madero. Entonces, un mapuche de los confines del planiferio se carga, literalmente, se carga el mundo al lomo. Vean lo osado que es esto. Lo más autóctono no es incompatible con lo más universal. Piensen en una antinomia tan fundante para nuestras culturas nacionales americanas como civilización versus barbarie. Darío acá está reventando eso con la fórmula de un indio o de un salvaje cosmopolita. Solo les leo el poema y si quieren lo charlamos un poco al final del recorrido. Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, sus pechos por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo basta, e irguióse la alta frente del gran caupolicán. Bien, damos con eso un salto hacia fines del siglo XIX para considerar el agotamiento de la retórica en el modernismo de Darío y de Martí, y de acá nos vamos a leer algún poema para ver cómo los manifiestos impactan en esta práctica tan importante, tan central para el modernismo, ¿no? En el momento en que escriben los modernistas, sobre todo en la primera fase del movimiento, la retórica ya no parece ofrecer garantías para llevar adelante una práctica. Por eso, entre otras cosas, los modernistas son escritores compulsivos de prólogos y de manifiestos, ¿no? Trabajan de manera insistente sobre la vacilación y sobre la intermitencia, interrogando una y otra vez la naturaleza de su propio hacer. Cada vez que se pone a escribir un modernista, primero te llora. O sea, ay, quiero hacer poemas, pero no tengo que estar todo el día armando crónicas periodísticas para poder comer. Primero llanto. E inmediatamente te tira toda una serie de definiciones medio estrafalarias sobre qué debería ser la literatura. Este diagnóstico, ¿no? No tengo los fundamentos, no tengo el carguito no soy senador, no soy diputado, no soy presidente, no tengo una función estatal que garantice que me dé de comer y garantice mi práctica, por ende tengo que dedicarme al periodismo, pero esa distancia respecto del cargo político me permite entrar a la política desde otro lugar. Bueno, este diagnóstico lo describe muy bien Julio Ramos en el prólogo a un libro que les voy a dejar para que descarguen y que se llama Desencuentros de la modernidad en América Latina. Está bueno leer ese libro de Ramos, leer el prólogo del libro de Ramos y leer el último capítulo, porque en los dos se trata de Martí. El punto de partida y el punto de llegada del libro de Ramos es Martí. Y el libro va desde un texto muy fundacional, que es el prólogo al poema del Niágara, de 1881, del 81, muy temprano, a Nuestra América, que es una especie de testamento de Martí, un testamento literario y político de Martí. Ramos dice que esta proliferación de prólogos está vinculada con el nacimiento de una nueva autoridad. Una autoridad que es inédita en el siglo XIX y que es la voz de la literatura. Esa voz toma, como les decía recién, una distancia relativa respecto de los discursos netamente políticos, aunque esa distancia no es más que un envión para meterse nuevamente en la arena de la discusión política y venir a decir, siempre según Ramos, aquello que los discursos hegemónicos de la modernidad encubren. ¿Y qué es lo que los discursos hegemónicos de la modernidad encubren? Bueno, la crisis de la experiencia, la alienación que suponen el trabajo y el progreso, la violencia de nuevas formas de colonialismo. Recordemos que España ha perdido o está por perder su protagonismo en el mapa del imperio y nuevas potencias se disputan el bocado suculento, por usar palabras de Darío, que es América. Entonces, este planteo de Ramos forma parte hoy casi del sentido común de la crítica sobre el modernismo, de modo que yo prefería invitarlos a leer, además de Ramos, una conferencia de Foucault de 1964 que se llama Lenguaje y Literatura, de donde saco algunas ideas para leer los dos principios darianos que presiden Prosas Profanas. Sobre todo la conferencia de Foucault, la primera parte, la primera sesión de la conferencia de Foucault es la que me interesa. La segunda es un Foucault muy semiológico, muy semiótico, y me parece que no... O sea, la primera conferencia es más Blanchot y me parece más interesante para leer a Darío. La segunda parte la pueden leer si quieren, pero no me interesa tanto. Entonces, me interesa acá del texto de Foucault un argumento que yo voy a simplificar mucho,
pero que cualquier lector de Blanchot va a reconocer porque Foucault le está robando a mano armada a Blanchot. Simplifico mucho la cosa, disculpen, ¿sí? Dice Foucault que la literatura es un invento reciente, de no mucho más de 2 siglos de vida, que coincide por un lado con el ascenso de la burguesía y por otro con el ocaso de la retórica. Foucault va a decir que en el origen de la literatura están Sade y Chateaubriand, ¿no? Como emblemas de dos figuras que nos interesan a nosotros, que son la figura de la transgresión o del asesinato y la figura de la biblioteca. Sade, transgresión; Chateaubriand, la biblioteca. Dejemos de lado este planteo de Foucault que es ultra chauvinista, porque parece que para Foucault la literatura solo tiene entidad y nace en Francia, y enfoquémonos en estas dos figuras que están en el origen de la literatura, que son transgresión, asesinato y biblioteca. Dice Foucault que antes de la llegada de la literatura había un conjunto de garantías o de fundamentos, había una esencia. Antes del siglo XIX existían reglas que nos aseguraban pertenecer a la literatura. La pregunta por qué es la literatura, por qué hay que hacer para escribir literatura, dice Foucault, era externa a la literatura misma. Uno podía preguntarse qué es literatura y luego ir a un manual de retórica o de figuras retóricas que estaba dictado o publicado por una institución prestigiosa y encontrar ahí una respuesta. Para producir una obra de teatro, por ejemplo, un teórico del teatro francés del siglo XVII dice que hay que mantener una unidad de tiempo y de espacio. De manera que un poeta o un dramaturgo saben en ese momento qué es lo que tienen que hacer para escribir una obra. En este sentido, la relación entre la literatura, entre comillas, y la obra puntual y concreta es automática. Someterse a las normas del teatro clásico en la Francia del siglo XVII ya es estar adentro de la literatura. La retórica es la garantía de la pertenencia de una obra a eso que podemos llamar literatura entre comillas. Ahora, a fines del siglo XVIII o a principios del siglo XIX, Foucault van a ver que vacila en este punto, cae la retórica. Y junto con la retórica tambalea el lugar de Dios en un proceso histórico que se llama secularización y que no vamos a discutir acá. Entonces, y es lo que me interesa acá, ya no hay un sistema de reglas previas que permita separar entre literatura y no literatura o que garantice la pertenencia de un texto a la literatura. Por eso dice Foucault que la pregunta, ¿qué es la literatura?, que estaba afuera de la literatura, y uno como escritor se podía hacer esa pregunta y recibir una respuesta puntual y concreta. Bueno, esa pregunta, ¿qué es la literatura?, se mete dentro de la literatura misma. Entonces la literatura nace como un espacio que constantemente se está preguntando por su propio ser y que nunca recibe una respuesta. En todo caso, si alguien le da una respuesta, esa respuesta va a quedar inmediatamente sin efecto. De modo que la literatura es desde el siglo XIX un espacio que se resiste a la norma, que nunca se deja prescribir una esencia. Ese es el ser, dice Foucault, de la literatura, la nada misma, el vacío absoluto. Por eso Foucault habla de muerte y de asesinato, porque donde se podría esperar una esencia, en realidad lo que hay es la nada. Y por eso también habla de transgresión, porque donde todos los espacios de la vida social funcionan en base a un conjunto de normas, la literatura resiste eternamente a toda normativa. De manera que la literatura tendría un enorme potencial disolvente y transgresor. Me van a perdonar porque hoy voy a estar muy digresivo, pero voy a ir y volver de un lado al otro, y algo espero que de todo esto ilumine los objetos que nos importan. Volviendo al modernismo, ustedes recuerdan la cita de Darío en España contemporánea que Daniel compartió la clase pasada. Daniel había dicho, tomando un pedacito de una crónica de Darío, los glóbulos de sangre que llevamos, la lengua, los vínculos que nos unen a los españoles, no pueden realizar la fusión. Somos otros, aún en lo intelectual, aún en la especialidad de la literatura. El sablazo de San Martín desencuadernó un poco el diccionario, rompió un poco la gramática.
En un poema de Cantos de Vida y Esperanza, leemos algo parecido. Son las letanías a nuestro señor Don Quijote. Dice Darío: de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor. Se puede hacer un catálogo con expresiones de los modernistas en esta misma dirección. En todo caso, uno podría pensar que en el modernismo la retórica queda identificada con dos blancos habituales del movimiento, que son el nacionalismo y la hispanofilia. Y Darío, como ya señaló Daniel, vuelve operativo un horizonte trilemático con un cosmopolitismo suturado. Ya vamos a ir a eso. Contra Hegel y la idea de que en América la potencial historicidad de sus pueblos estaba en su capacidad de devenir estados, estoy citando lo que dijo Daniel en la primera clase, Darío diseña una concepción del ritmo poético que escapa al ritmo reglado de los, por ejemplo, románticos americanos. En un arranque muy onda Julia Kristeva, Ángel Rama ya se habría manifestado en esta dirección a propósito de Darío, cuando decía que la poesía modernista es el último refugio de una lógica desafiante para el lenguaje de la ciudad letrada. En el modernismo, dice Rama, que para este entonces, cuando escribe La ciudad letrada, está bastante desencantado de la intelectualidad latinoamericana, de manera que para él todos los intelectuales latinoamericanos están cooptados por la lógica del Estado, todos son funcionarios. Lo que dice Rama es, bueno, en el modernismo queda una esperanza, por una concepción del ritmo que tiene el modernismo ahí. Dice Rama al final de La ciudad letrada que después de lo que ocurrió con la gauchesca, que es el último avance en el siglo XIX de la escritura comiéndose la oralidad, los únicos que quedan en los márgenes de la ciudad letrada, como en el bordecito casi afuera de la ciudad letrada, son los poetas modernistas. Concluye Rama: debe convenirse que los miembros menos asiduos de la ciudad letrada han sido y son los poetas, y que aún incorporados a la órbita del poder, siempre resultaron, escuchen esto, desubicados e incongruentes. Desubicados e incongruentes. Quiero que retengan esta idea del ritmo modernista como una desubicación respecto de la órbita del poder. Es una idea muy pionera y creo que sigue siendo pionera al día de hoy. A partir de este planteo del ritmo poético como fisura en la ciudad letrada y con la idea, también con la idea de la autoridad de los poetas modernistas como alternativa a la autoridad del letrado o de los miembros más orgánicos de la República de las Letras, quiero que veamos algunas cositas de las palabras liminares a prosas profanas. Creo que al menos dos postulados clave del modernismo en función de los objetivos de nuestro curso se desprenden de este prefacio. Digo, porque uno de los objetivos de nuestro curso, y otra vez estoy citando la primera clase de Daniel, era situar lo latinoamericano en ese horizonte de crisis de los universales y también de la modernidad. Y acá me parece que intervienen estos dos presupuestos, o estos dos como imperativos que aparecen en el prólogo de Darío. A estos dos presupuestos o estos dos protocolos les voy a poner, le puse un nombre, y vamos a hablar entonces de un principio de la institucionalización vacilante, y luego al otro le vamos a poner principio de la intermitencia genealógica. O sea, de un lado vamos a hablar que la literatura quiere separarse, siguiendo lo que leíamos o que trabajábamos recién en Foucault, la literatura quiere separarse pero no puede. Se quiere institucionalizar pero no puede. Eso aparece en lo que les voy a leer primero ahora. Y después vamos a hablar de la intermitencia genealógica, de las familias disfuncionales que hay en el modernismo, porque en el modernismo no hay una sola familia que siga la lógica del arbolito
¿cómo se llama?, del árbol genealógico. Y hay problemitas, los modernistas tienen problemitas con los ideales de familia. Los ideales arborescentes, vamos a decir. Y ya se van a imaginar para dónde vamos con esto. Del árbol al rizoma. Bueno, entonces, abre Darío así el antimanifiesto de prosas profanas. Dice: después de azul, después de los raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea, todo bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, un manifiesto. Ni fructuoso ni oportuno. A. Por la absoluta falta de la elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje clasificado por Rémy de Gourmont con el nombre de celui qui ne comprend pas. Celui qui ne comprend pas es entre nosotros profesor, académico correspondiente de la Real Academia Española, periodista, abogado, poeta, rastacuer. B. Porque la obra colectiva de los Nuevos de América es aún vana, estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte a que se consagran. C. Porque proclamando como proclamo una estética acrática, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. Entonces, así abre el prólogo a Prosas Profanas. Siempre me llamó la atención por qué pone tres cosas acá, ¿no? ¿Por qué ABC? ¿Por qué? ¿Cómo explicar, ¿no?, esta manía de precisión en el umbral de un libro que va a ser consagratorio respecto del modernismo? ¿Por qué pone tres cosas y no dos o cuatro? ¿Qué podemos leer en este ABC tan contundente? Rama había dicho en uno de los últimos textos que escribió antes de que se cayera el avión, de hecho el texto se publica en forma póstuma, es un texto del 83, que es imposible reducir el modernismo a un conjunto de temas y de obras con algunos rasgos en común, ¿no? El modernismo no es un conjunto de obras, de ciertas obras con ciertos temas en común, es mucho más que eso. Y dice Rama que el modernismo trae la novedad de todo un sistema literario, es un sistema literario. Y que el modernismo instala el conjunto de condiciones desde las que escribimos en la actualidad literatura y crítica literaria. Rama usa esa categoría, la de sistema literario latinoamericano, y él dice: para que haya un sistema literario latinoamericano tiene que haber un conjunto de productores literarios más o menos autoconscientes de su papel, ¿sí?, un conjunto de receptores formando los diferentes tipos de públicos y un mecanismo transmisor que une unos a los otros. Ya cosas, ¿no? Y Benjamin. Me parece que se debería empezarles a descorrer el velo sobre la cita de Darío. Digo, para Rama, para que haya un sistema literario tiene que haber tres cosas: un conjunto de productores, un conjunto de receptores y una lengua. Es lo mismo que aparecía en el ABC de Darío, más o menos lo mismo, ¿no? Me parece que el ABC de Darío capta con muchísima anticipación, mucho antes que la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Digo, esto es Benjamin varios años antes. Darío capta el drama del artista moderno en la América de fin de siglo. Digo, me parece que en este punteo están enunciados en negativo las condiciones de la moderna literatura latinoamericana. Darío también discrimina tres aristas de conflicto constitutivas de la literatura que están haciendo. Cuando Darío dice la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, remite a la ausencia de un público lector capaz de asimilar las innovaciones que viene a proponer. Después, cuando dice que el hecho de que los mejores talentos estén en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte que se consagran, bueno, ahí hay un descargo dirigido al polo
de la producción. Darío está diciendo que está solo y que los que se pretenden sus compañeros no tienen idea de lo que hacen. Y finalmente, el último punto va dirigido a la advertencia respecto del agotamiento de la nueva lengua. O sea, en la medida en que la lengua poética del modernismo se transforme en un código, se transforme en una máquina de hacer versos, entonces esta nueva estética va a pasar a ser otra cosa, se va a volver automática, se va a volver retórica, se va a volver una máquina para hacer versos, y es finalmente el destino del modernismo, ¿no? No terminar, digamos, pero una de las derivas del modernismo es la cultura de masas, el tango, entre otras cosas. Entonces, la primera pregunta de Prosas Profanas es: ¿cómo escribir poesía si la literatura se ha quedado sola y no tiene el sostén de otras prácticas? ¿Cómo escribir poesía si no hay poetas, si no hay lectores y no hay una lengua específica? Digo, no hay una institución literaria, por eso hablaba recién de un principio de la institución vacilante. Un segundo aspecto clave de este prólogo nos habla de cómo el modernismo se relaciona con la tradición, con la poesía y con la literatura previa. ¿Qué había que leer en ese momento? ¿Qué libros hay que tener en la biblioteca para escribir poesía? Cuando Darío escribe. Y para dar cuenta de este punto, Darío arma en el prólogo una novela familiar. Dice Darío: el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: Shakespeare, Dante, Hugo y en mi interior, Verlaine. Luego, al despedirme: abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. La pregunta que hago siempre acá es: ¿quién falta? ¿Quién falta en esta familia que arma Darío acá, no? Darío parte del abuelo como origen español de la lengua propia y termina en una suerte de infracción por adulterio: mi esposa de mi tierra, mi querida de París. Les decía hace un rato, y ahora volvemos, cuando veamos a Martí, que el modernismo está plagado de familias disfuncionales. Es evidente que acá hay un hueco, hay un salto, porque lo que queda vacante es el eslabón paterno-materno de la genealogía. Darío instala como segundo mandato, entonces, un principio de la intermitencia en la genealogía. No hay padres que reivindicar, no hay padres que nos obliguen a repetirlos. Ese principio de intermitencia es la condición elemental de una nueva modalidad para la escritura que le va a permitir al modernismo producir en desmesura. Ustedes se acuerdan cómo termina las palabras liminares a prosas profanas, ¿no? Con una provocación que es insistentemente citada, ¿no? Bufe el eunuco, cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 encintas. O sea, el poeta acá, de un solo viaje, deja preñada a todas las musas, ¿no? Esa generación hiperbólica, desmesurada, ya no funciona con el modelo del linaje, con el modelo de la herencia, con el modelo de la descendencia, con el arbolito genealógico, ¿no? De dos, papá y mamá, hermanitos que se unen con otro y más, y se va armando el arbolito. No, 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 no. Darío sigue acá un erotismo bastante heterodoxo, que se parece, y esto también se lo debo a Daniel, ¿no? Esto lo planteaba Daniel en el seminario en que nos conocimos. Se parece a la transmisión por contagio, a la lógica de la epidemia. Podríamos pensar... ¿me escuchan? Que perdí la imagen de ustedes. ¿Hola? Sí, escuchamos. Sí. Perfecto. Se escucha bien. No, lo que les quería decir es que, retomando a Daniel, Darío es el primer fenómeno viral de la literatura latinoamericana, ¿no? Una manera bien efectista de decir esto.
no hay genealogías poéticas fuertes que debamos reverenciar, por ende nos propagaremos como un virus y nos apropiaremos salvajemente de todas las estéticas de Occidente, ¿no? Eso es Darío, ese es el principio de la intermitencia genealógica y es la lectura de ese erotismo que aparece en el final del prólogo, ¿no? Vamos a Martí. Una variante de la novela familiar dariana aparece en el prólogo de Martí a los versos libres como una remisión a los mitos de Faetón y al mito de Ícaro. Supongo que ustedes conocerán esos mitos, yo ahora repaso un poco. Sepan que Versos Libres es un poemario huérfano que Martí nunca publicó y que escribió en el transcurso de una década, la década de 1880 en Nueva York. O sea, Martí está 10 años componiendo los poemas de Versos Libres. Cuando junta una cantidad interesante de poemas, dice, la verdad que esto no da para publicarlo, esto es demasiado vanguardia, esto es demasiado rupturista, voy a publicar otro poemario que se llama Versos Sencillos, y guarda estos versos libres en un cajón, versos libres que recién va a rescatar después de que Martín muera Rubén Darío. O sea, Darío va a ser el primer difusor de este poemario que quedó en las sombras. Entonces, la frase que me interesa de ese prólogo de Martí a sus versos libres es ciertamente enigmática y quiero que peloteemos un poco con esta cita que yo no pretendo agotar de ninguna manera. Dice Martí, el verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. La leo de vuelta. El verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. Creo que podemos encontrar acá una alusión a dos relatos de la mitología griega. Por un lado, les decía recién a Faetón. Faetón es el hijo de Helios, que sube al Palacio del Sol a reclamarle a su padre, ¿no? que confirme su paternidad. Helios reconoce a su hijo y le concede un deseo. ¿Y qué pide el hijo? Bueno, pide reemplazar al padre en la guía del carro que lleva al sol sobre la tierra. Y obviamente el reemplazo no termina bien porque el carro, Faetón pierde el control del carro y cuando el carro toca la tierra, bueno, esos son el trópico y cuando el carro se aleja, bueno, los polos, ¿no? El frío. El otro mito que les decía es el de Ícaro, que ustedes conocen. Ícaro es el hijo de Dédalo. Dédalo le construye a Ícaro un par de alas empastadas con pluma, con cera, o sea, las plumas están empastadas con cera, para que Ícaro huya de la isla de Creta, con la advertencia de que no vuele demasiado alto porque el calor del sol puede derretir la cera y obviamente destruir las alas. Adivinen qué ocurre, ¿no? Todo concluye con una catástrofe. Digo, estos dos mitos están aludidos en esto de el sol, las alas, el guerrero. Me parece que, yo ponía ahí, más familias disfuncionales, es evidente que estamos ante una crisis en la sucesión, en una crisis en la transmisión de un legado, una crisis en la transmisión de una herencia, una crisis en la posibilidad de progreso y de progresión temporal. Ese quiebre que está aludido en estos dos mitos se proyecta sobre un modelo de escritor que Martí empieza a percibir como acabado, como un modelo que está desvaneciéndose, y si no desvaneciéndose, empezando a perder eficacia.
En el verso como espada y en el poeta como guerrero aparece el cliché de las armas y las letras, la figura del poeta civil, una figura que Martí añora, pero que ya no parece ser vehículo de ninguna redención. Hay que decir también que la frase presenta una antítesis. Eh, por un lado, el viaje hacia el sol es un movimiento hacia una fuente superior y ultraterrena o trascendental de unidad, y dramáticamente el intento de unidad estalla, explota en fragmentos. De manera que el ideal trascendente de la totalidad, de la armonía de las partes, ya no parece estar al alcance de la mano, o no parece estar al alcance de la pluma, digamos, o al menos ya no es algo a lo que el lenguaje poético tenga acceso. En el prólogo hay además otra antítesis que vuelve sobre el lugar de la retórica y de la gramática institucionalizada como una zona muerta del lenguaje, como un peligro para la lírica americana. La retórica como un peligro y la gramática como un peligro para la poesía americana. Dice Martí, estos versos van escritos no en tinta de academia, sino en mi propia sangre. La academia, o lo que Martí suele llamar también versos artificiosos, dice Martí en el mismo prólogo, recortar versos también sé, pero no quiero, encubre un cuerpo. La retórica encubre un cuerpo. La poesía auténtica en Martí reivindica la materialidad de un cuerpo tajeado, un cuerpo vacío de esencia, un cuerpo vacío de sentido trascendente, un cuerpo vacío de espíritu, un cuerpo con humores que se mueven de manera vertiginosa, en ebullición. Digo, la sangre, aparece en el prólogo, la sangre que sale a borbotones de la herida. No es que vos te cortás y te sale un poquito, ¿no? La sangre acá, vos le cortás una venita al cuerpo de esta instancia que dice yo, y es una película de Tarantino, ¿no? La sangre le va a pegar al techo. Entonces, la percepción martiana de la modernidad es bastante paranoica, por volver al terror letrado que decía Daniel, y la poesía vendría a desnudar la brutalidad de un cuerpo deshumanizado, un cuerpo inorgánico, un cuerpo que ha perdido su relación con el sentido. Dice Martí, lo que aquí doy a ver lo he visto antes, yo lo he visto, yo, y he visto mucho más que huyó sin darme tiempo a que copiara sus rasgos. La retórica y la academia entonces quedarían del lado de la totalidad y del encubrimiento de esta verdad. Y por ende, la retórica y la academia aparecen como cómplices de la alienación y del embrutecimiento modernos. Bueno, les había prometido que iba a terminar este paneo amenizando la tarde con la lectura de algunos poemas de Darío y de Martí que vuelven operativos estos aspectos que acabo de comentar. ¿Conocen Sinfonía en Gris Mayor? ¿Y saben lo que es una sinestesia? Una sinestesia es una figura retórica de fusión. Recién hablábamos de disyunción y de crisis de la posibilidad de armonía. Bueno, una sinestesia es una figura retórica de fusión de, uno diría, de inputs perceptivos, que es justamente lo que aparece en este título de Darío, una sinfonía, oído, gris, vista. Este recurso nos precipita en un descanso, creo que he sido bastante pesado en lo que acabo de exponer, en un descanso o en un interludio pictórico musical. Evidentemente hay dos series que entran en contacto en el poema que vamos a leer, además de la serie estrictamente literaria. Una serie musical que me lleva a las teorías de Wagner y Debussy, y una serie pictórica que nos va a transportar a una disputa célebre en la historia del arte entre John Ruskin y James McNeill Whistler.
¿Por qué Darío habrá titulado su poema con una sinestesia? ¿Un poema puede hablar de otras artes? ¿Y qué sentido podría tener esto en la modernidad? ¿Por qué Darío hace esto? Y por último, si Darío, al hablar de otras artes, mete su poema con tradiciones musicales y pictóricas dominantes en Europa, las acabo de mencionar, no sé si las voy a llegar a desarrollar, pero Wagner, Debussy, Ruskin, Whistler. Puede ser, si Darío se mete con eso. Sí. Es decir, Proust. O sea, todos esos nombres van a parar a Proust. Totalmente. Totalmente. Si Darío se mete con eso, ¿puede ser que Darío esté reordenando la relación entre arte central y arte periférico? ¿Puede ser que esté usando estas alusiones que ahora vamos a trabajar para cambiar la relación entre el arte dominante y el arte de acá del sur? Bueno, entonces, vamos a ver algunas imágenes y vamos a leer algunas citas para entender lo que este poema, algunas cosas de lo que este poema le está haciendo a la tradición. Y cuando digo tradición, me voy a referir a los hispanófilos y a los criollistas americanos, con los cuales Darío emprende una batalla bastante encarnizada. Entonces, vamos al interludio más pictórico y después decimos alguna cosa de la música. La primera imagen que les traigo es una de Whistler, que a mi modo de ver está en el origen del poema de Darío, sin que descartemos otras genealogías más literarias, como la Sinfonía en Blanco Mayor de Théophile Gautier, o el poema de Blanco del poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Digo, todas las lecturas que hay de Sinfonía en Gris Mayor hacen esta relación. De Blanco, de Manuel Gutiérrez Nájera, Gautier, Nájera, Darío, digamos. Y yo voy a hacer otra cosa. El cuadro se llama, entonces, Symphony in White No. 1, The White Girl, y fue pintado entre 1861 y 1862. Tiene una historia bien interesante porque, a pesar de las inmensas expectativas que tenía Whistler con este cuadro, la obra es rechazada por la Royal Academy. Whistler se la tiene que guardar y recién se expone 2 años después, en el 63, en el Salón de Refusés, o sea, en el Salón de los Rechazados de París, que no son tan rechazados porque inmediatamente este salón va a ser un espacio de consagración, pero Whistler busca entrar al espacio más consagrado y oficial, la Real Academia Inglesa, y se lo rebotan y termina exponiéndolo en el Salón de los Rechazados de París. Obviamente, lo que me interesa del cuadro es el título. Título que se nos va a aclarar a propósito del revuelo que se arma con la presentación de otra pintura de 1875, bastante posterior, que es la que va a completar mi argumento. Digo, esta es la primera vez que Whistler le pone a un cuadro un título musical. Por eso me interesa esta imagen. Después la chica que está ahí era una amante de Whistler, cosas que no me importan demasiado. Ahí abajo hay una piel de un oso y eso, bueno, el contraste entre la pura y la blanca niña y el cuerpo del animal muerto, etc. No es lo que más me interesa ahora. La segunda imagen es un cuadro mucho más importante en la obra de Whistler, mucho más conocido, y se llama Nocturne in Black and Gold, The Falling Rocket. Nocturno en negro y oro, el cohete que cae. Me importa este cuadro porque se arma una trifulca tremenda entre su autor y John Ruskin, quien fuera o quien es reconocido pintor, pero sobre todo crítico de arte y teórico inspirador del movimiento prerrafaelita. Sabemos que a Darío le gustaba mucho esa estética y que leía a Ruskin con fruición, porque lo cita bastante, lo cita seguido, lo cita en inglés además a Ruskin. Entonces,
A propósito de una declaración de Ruskin, que ahora les voy a leer, Whistler le pide que se retracte. Ruskin se niega a la retractación pública y todo termina en un juicio de una relevancia no despreciable para la historia de la pintura. Lo podríamos poner, este juicio es a la pintura lo que los juicios de Baudelaire y Flaubert, ¿no? A la literatura. Lo que me interesa de esta pelea es que el autor de la sinfonía y del nocturno va a explicar en el juicio por qué nombra sus cuadros con vocabulario musical. Quiero decir, apelando a sinestesias, lo que nos va a llevar a Darío. Vean qué dice Ruskin en Force Claviguera, párrafo que va a despertar la ira de Whistler. Estoy traduciendo, esto es traducción mía, ¿sí? Así que va a sonar un poco rioplatense. El trabajo le es natural al pintor, por extraño que nos resulte a nosotros, y está realizado con el más consciente cuidado, aunque, lejos de su propio deseo o del nuestro, el resultado pueda ser aún incompleto. Difícilmente sea posible decir lo mismo de alguna otra pintura de las escuelas modernas. Digo, acá está Whistler para Ruskin. Esto es lo que lo va a sacar a Whistler. Él viene diciendo que los pintores que trabajan y le ponen mucho trabajo y de a poquito van completando, bueno, llegan a un estado en que la obra puede estar más o menos bien, más o menos completa. Eso es trabajar, eso es ser un pintor. Y del otro lado están las escuelas modernas. Dice sobre Whistler, sus excentricidades son casi siempre forzadas en cierto grado y sus imperfecciones gratuitas, cuando no impertinentemente permitidas. Por el propio interés del señor Whistler, no menos que por la protección del comprador, el cuadro, ¿no? Sir Katz Lindsay, que es el dueño de la galería donde se expuso este cuadro que vimos recién, no tendría que haber admitido en la galería obras donde la grosera arrogancia del artista casi llega a la impostura deliberada. He visto y escuchado antes muchas insolencias vulgares, pero jamás creí que oiría a un bravucón pedir 200 guineas por lanzar un pote de pintura a la cara del público. Eso es el nocturno en negro y oro para Ruskin. Un pote de pintura lanzado a la cara del público. Pollock, ¿no? No, peor todavía, si Ruskin viviera hoy se mataría directamente con la venta de obras invisibles, ¿no? Bueno, en fin, Whistler demanda a Ruskin y le gana. Fíjense esto, ¿no? Whistler demanda a Ruskin por lo que acabamos de leer y le gana el juicio, pero queda en la ruina total porque tiene que pagar las costas del proceso. Ahora, en el interrogatorio que le hacen durante el juicio, Whistler dice lo siguiente, que me parece en extremo revelador para pensar el poema de Darío. Fíjense, ¿no? Toda esta voltereta para leer estos 4 renglones, ¿no? Al emplear la palabra nocturno, que insisto, no sé si la tienen, pero nocturno es vocabulario musical, es una composición musical, quise indicar un interés artístico autónomo, separando la pintura de cualquier interés anecdótico exterior que de otro modo le habría sido sobreimpreso. Un nocturno es un arreglo, otra vez, arrangement, otra vez es vocabulario musical, un arreglo de línea, forma y color, antes que nada. La pintura es, de este modo, un problema, es decir, un problema formal que yo intento resolver. Como si esto fuera poco, el debate entre Ruskin y Whistler tiene un eco latinoamericano porque Eduardo Schiaffino, que es uno de los amiguitos de Darío en Buenos Aires, como uno de sus mejores amigos, apenas Darío llega a Buenos Aires en 1893, bueno, Eduardo Schiaffino pinta en 1895 un cuadro bastante fulero que se llama, al que titula, Sinfonía en Rojo, que es la imagen que tienen ahí. Y es la imagen que me obligó a recorrer toda la historia del arte europeo. Yo cuando vi esta imagen dije, bueno, acá vamos a ver de dónde viene esto.
Sinfonía en rojo, Sinfonía en gris, qué está pasando con Darío Schiaffino y hacia dónde proyectar esto que aparecía en estos dos signos que yo leía en 1895-1896, ¿no? Schiaffino es una figura clave del campo intelectual porteño porque va a fundar en 1896, el mismo año de Prosas Profanas, estábamos hablando de la institucionalización del arte y de la literatura, 1896, año de fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y fundación del Museo Nacional de Bellas Artes. Decía que no es un cuadro de los más agraciados de Schiaffino, quien poquitos meses después de pintar esta tela va a diseñar la portada de Los Raros, ¿no? Denme un segundo, a ver. Sí, la portada de Los Raros. Lo notable es que este cuadro argentino, con ese título tan whistleriano, no pasa desapercibido a los ojos de Darío, y cuando Darío va a verlo en el Salón del Ateneo de Buenos Aires, que es una de las primeras exposiciones de arte a gran escala en la ciudad de Buenos Aires, Darío dice lo siguiente: es como la pintura a la que más tiempo le dedica en la crónica que hace del Salón de Buenos Aires, del Ateneo, es este pedazo que les leo. A un joven poeta que me acompañaba en una visita al salón, he pronunciado la siguiente arenga delante de cada uno de esos desnudos. Ama, oh joven, le he dicho, a esa mujer que el artista ha desvestido en ese fondo sangriento, en ese fondo purpúreo, en ese fondo en que vibra toda la gama de los rojos. No la desdeñes por el dibujo de las piernas. Sí, no, miren lo que es esa pierna. Por la S dura que desciende desde la cadera, por el brazo inarmónico que levanta la opulencia mamaria. El rostro debe ser bello, sí, es lo único que no se ve en la pintura, ¿no? Lo bello debe ser lo que no está pintado. Su sangre es joven y viva, y el velo de una pasajera vergüenza, o de una pena repentina, o de un pudor retardado, oculta en ese instante la sabiduría perversa de sus caricias. Y ámala, sobre todo, porque puede darle nuevo ser quien se atreve y vence, poniendo un alma a las mujeres de Poe. Eso dice Darío en una crónica que se llama El Salón 3. Espero que se siga el hilo de mi reflexión. Estoy tratando de conectar un debate que tiene profundas resonancias en la pintura de Occidente. Estamos en el debate entre Whistler y Ruskin en los albores del impresionismo, con las repercusiones americanas que tiene esa discusión. La última imagen que les traje, y para que ya dejemos de descansar, es importante. En realidad acá la ven como una imagen que puede parecer grande, pero es un cuadrito de 3 por 3 centímetros, esto que les puse acá. Pero me parece importante porque nos muestra lo difícil de digerir que resultaba en Buenos Aires una estética que coqueteaba con el simbolismo y con el decadentismo. O sea, Darío y Schiaffino son embajadores de una concepción del arte que no tiene, o no parece tenerlas de ganar, en este horizonte del fin de siglo porteño o latinoamericano, una estética que cuando no era combatida de manera frontal, aparecía como objeto de burla, y es lo que vemos ahí en esa caricatura, que además es de un dibujante español, Manuel Mayol, y sale en una revista porteña en el mismo momento en que Darío escribe esa cita larga que les escribí recién. Es un texto, es una imagen, una semana posterior de la cita larga que les leí recién. Y obviamente, no sé qué les parece, pero es una parodia de la S dura, ¿no? De los defectos de composición de la Sinfonía en Rojo, además de una alusión bastante explícita al costado moralmente peligroso, digo, al pecado de estos experimentos simbolistas, ¿no? Por eso quiero leer el poema de Darío, que se publica por primera vez en volumen en Buenos Aires en 1896, como una suerte de intervención en el campo cultural porteño, una especie de misil dirigido a dos ideologías del arte que voy a comentar hacia el final de mi recorrido. Entonces, les prometo que todos estos materiales van a ir cobrando sentido
a medida que avancemos en el análisis. La pregunta que tiene que quedar flotando, sin embargo, es la siguiente. ¿Un cuadro tiene que representar una verdad supraterrenal, como quiere Ruskin, o es un mero arreglo de forma y color, como quiere Whistler? ¿De qué lado está Darío, ¿no?, en esta pelea? Yo creo que Darío está un poco más cerca de Whistler que de Ruskin, y la sinfonía me parece como una realización poemática de la autonomía vacilante que veíamos en el prólogo a Prosas Profanas. En relación con esto, el prólogo a Prosas Profanas nos dice algo más. Fíjense que, como en América no hay tradición lírica, creo que dice esto el prólogo de Darío. Dice, lo único que hay en América es Palenque, Utatlán, el indio legendario del Inca sensual y fino y el gran Moctezuma. Caupolicán, una casta de indios que posan, lo único que hacen es gesticular. Indios que posan pero no hablan ni escriben. Otra vez Caupolicán. Y la lengua española está envejecida, es cosa del abuelo, entonces la autonomía se logra traduciendo salvajemente las lenguas más modernas del globo. Me parece que Sinfonía en Gris Mayor es también la puesta en acto de este principio. Es decir, es un ejercicio de voraz apropiación estética. Les había traído, pero se los puedo mandar para que lo lean, una cita de Clement Rosset que me ahorraba un montón de trabajo y de tiempo en relacionar a Wagner y Debussy y la obra de arte total y todas esas cuestiones. Y lo decía todo en un parrafito, pero no quiero cansarlos. En todo caso, me salteo el interludio musical porque ustedes ya saben que la música, o por ahí no, por ahí se arma lío acá, pero la música es la menos mimética de todas las artes. Por lo tanto, el uso recurrente de la metáfora musical en la poesía modernista apunta a devolverle toda su carnatura a las palabras, que ya no se desvanecen en virtud de la venida del sentido. Las palabras no retroceden en virtud de su fusión con un ideal musical. Las palabras ya no se desvanecen en el momento de cambio de su cuerpo por el sentido, ¿no? Y a eso quería ir al leerles esta cita de Rosset, de un libro que se llama El objeto singular. No dice más que esto, ¿no? Quiero que con todas estas líneas que acabamos de esbozar, el drama de la autonomización de la literatura tal como aparece en el prólogo a Prosas Profanas, el trabajo irreverente de la poesía de Darío con la tradición, Caupolicán, los indios, lo que sea, ¿no? Y lo que hace al abuelo, y lo que hace a las estéticas más universales. La pelea entre Whistler y Ruskin, y esta hipótesis de la música no como mímesis, sino como génesis de un universo en sí. Quiero que con estas ideas escuchemos o leamos Sinfonía en Gris Mayor, porque me parece que el poema reflexiona en sus propios términos, bajo su propia lógica, sobre todas estas cuestiones. Voy a ver si me sale, pero voy a intentar una lectura, una declamación robótica del poema, para que se escuche algo que puede pasar desapercibido a quien lo lee por primera vez, o no sé si ustedes leen poesía en voz alta, pero Darío habría que leerlo en voz alta. No sé si leyeron este poema en voz alta. Y es el golpe del acento. Quiero que se escuchen los acentos, los 4 acentos por verso. Voy a leer las primeras estrofas tratando de marcar el golpe de los acentos y después aflojo un poco. El mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. El sol como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa,
está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo, tostaron su cara, los rayos de fuego del sol del Brasil, los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico, el lobo se aduerme, ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico, la vieja cigarra, ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Bien. Me gusta siempre preguntar cuál es el referente del poema, ¿no? Cuando doy clases sobre este poema que me gusta tanto, ¿de qué se trata este poema, ¿no? Un marinero ahí fumando. Y uno podría pensar que en el fondo, y no tan en el fondo, de este poema hay un cuadro, una marina, que es un género pictórico. En el modernismo hay muchos poemas que se escriben como traducción de una pintura concreta. En el modernismo no, digo, esto es más viejo que la Odisea, ¿no? Pero en el modernismo hay varios trabajos así. Por ejemplo, Julián del Casal tiene una serie de sonetos relacionados con una colección de pinturas de Gustave Moreau, y a cada cuadro le corresponde un poema. Estamos hablando de la éfrasis, y como decía recién, la tradición de la éfrasis tiene todo un recorrido latinoamericano, pero también en la literatura universal. Ahora, Darío hace otra cosa respecto a Julián del Casal, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque acá no hay un cuadro preciso que el poema quiera copiar. Lo que hace Casal se llama transposición de arte. Y en rigor esto no es una transposición de arte. Lo que está haciendo Darío es usar el código pictórico como dispositivo de representación. ¿Por qué digo esto? Porque aparecen imágenes, aparecen metáforas que tienden a solidificar y a restarle volumen a los objetos. Quiero decir, el mar como un cristal azogado, el mar como un espejo, el cielo como una lámina de zinc, el sol como un vidrio redondo y opaco. El código, Darío está usando el código pictórico, y a eso apunta el trabajo de Darío, al código pictórico y no a lo que el cuadro viene a representar. No es menor esta diferencia. Quiero decir, no es que el texto quiera representar un cuadro, sino que el texto de Darío quiere ser un cuadro. La búsqueda del poema de Darío no tiene que ver con la representación mimética de una naturaleza, sino con la creación de un espacio que por otro lado es sumamente artificial. Todos esos elementos naturales, el mar, el cielo, el sol, que son comparados con superficies de reflejo, con superficies duras, con superficies impenetrables, nos devuelven un paisaje que es deliberadamente artificial, ¿no? Y tratemos de ver de dónde vienen esos materiales con los que Darío aplana el espacio, ¿no? Y achata el espacio, nos da ese espacio en 2D. ¿De dónde vienen el vidrio, el zinc? Parece pesar más el artificio en todas estas imágenes achatadas, la búsqueda de un espacio artificial, que una representación más bien mimética o pictórico-mimética. Lo que el poema está haciendo al armar esta escena bidimensional y estática es menos entonces una transposición de arte que una transposición del código de la pintura al código de la lengua. Ese es el logro del poema. El logro del poema es una transposición del código pictórico y el código musical al código de la lengua. Me parece que al llevarnos al plano de la pintura,
el texto nos está sugiriendo que su realidad, su propia realidad, se vincula menos con una naturaleza exterior que con la propia entidad lingüística o, hitlerianamente podríamos decir, con su propia condición de arreglo verbal. Quiero que hablemos brevemente de la trama musical que arma el poema, porque la música recorre en el texto varios niveles. Obviamente está tematizada, quiero decir, funciona en el nivel del significado, pero también aparece muy fuerte en el significante, en el ritmo acentual, en las rimas, en las aliteraciones. Fíjense algo que antes de llegar, porque esto ya develaba mi argumento. Opa, a ver si podemos ir acá de vuelta. Miren los versos, traten de pensar cada estrofa como en términos de versos pares y versos impares, porque están rimando los versos pares y los versos impares. Ahora, uno podría decir, mirando la primera estrofa, que los versos pares es evidente que riman, está la misma vocal comprometida en la unión. Ahora, los versos impares no parecen rimar. Creo que te quedaste mudo, Rodrigo. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Hola. Bueno, acá se escucha bien. ¿Daniel está? Sí, se escucha, se escucha. Sí, ahora sí. No sé por qué, pensé que te habían silenciado sin querer. Bueno. Bueno, lo que les quería decir es que el poema tiene 8 cuartetos de versos dodecasílabos con rima A-B-A-B. Ahora, ¿por qué digo rima cruzada? Que es lo que a priori uno no percibe. Porque Sinfonía en Gris mayor hace rima asonante y aguda en los versos pares, asonante y aguda en los pares, con el detalle de que la vocal acentuada en el agudo siempre es la I, y los versos impares son graves. De ahí que, si bien pueden aparecer como libres, riman porque están abrazados en el esquema rítmico obsesivo compulsivo que tiene este poema. Ahora, veamos la estructura acentual de estos versos. Estos versos son dodecasílabos de hemistiquios simétricos, 6 y 6 sílabas. Digo, el mar como un basto, cristal azogado, 6 y 6. Y cada hemistiquio está acentuado en la segunda y la quinta sílaba. Esta es la estructura del dodecasílabo tradicional, con antecedentes muy lejanos en la métrica española, que se remontan al siglo XV, y es un patrón muy monótono y muy machacón, ¿no? Muy repetido, muy repetitivo. Ahora, Darío es un maestro en el uso del acento. Noé Trick ha llegado a decir que el acento es el factor constructivo del verso dariano. Los críticos que saben de versificación marcan cómo, muy a gran escala, Darío no innova en los metros ni en los patrones estróficos, ¿sí? Darío no crea nuevos metros ni tampoco crea nuevos tipos de estrofa, pero donde Darío innova es en la conexión entre tipo de estrofa y metro previsible para esa estrofa. Por ejemplo, cuando esperamos que un soneto esté en endecasílabos, bueno, Darío escribe por primera vez sonetos con alejandrinos. Y después de eso, de lo que Darío hace en Caupolicán, va a armar sílabas. Y esto mismo ocurre en el terreno del acento. Darío tiende a conservar el metro, incluso reflota formas muy arcaicas, formas métricas muy arcaicas, formas medievales, y a esas formas le altera el acento. Fíjense, miren los versos agudos, o sea, los impares, ¿no? Los versos agudos descolocan el patrón acentual previsible. Bueno, todo el poema es un prodigio sonoro y uno podría decir que este poema lleva al extremo las condiciones máximas del ritmo. Quiero marcar algunos de esos prodigios sonoros.
Yo ya señalé cómo la vocal acentuada en los agudos es siempre la I. Y, a ver, en los agudos la vocal acentuada siempre es la I. Y noten la osadía de las palabras que Darío coloca en posición de rima. No está rimando verbos, está rimando sin, jin y cenit. Armate un poemita con esas palabras, ¿no? En la última estrofa, en el solo monótono, tenemos esa fusión de sonido y sentido. Digo, el sonido de la frase hace el solo monótono. La última que quiero mostrarles es un jueguito que hace Darío en los versos impares de la primera estrofa. Digo, hay ahí un prodigio sonoro. Miren la primera estrofa, voy a leer seguido el primero y el tercer verso. A ver si se dan cuenta dónde está el prodigio. El mar como un vasto cristal azogado, lejanas bandadas de pájaros manchan. No sé si se dieron cuenta, pero todos los acentos caen en la A. Todos los acentos de los impares caen en la A. Todos estos recursos sonoros, ustedes pueden buscar otros, contribuyen a la creación de una atmósfera monocorde, del mismo modo que el código pictórico nos devuelve un plano monocromático, opaco, gris, de no ser por el detalle del rojo de la nariz del marinero. La escena estática y artificial que arma la pintura va a confluir con el ritmo monótono. Los dos códigos nos están dando esta sensación de sopor, esa atmósfera de languidez y de hastío de la siesta en el trópico, que podría ser el tema del poema. Ahora bien, y con esto la voy cerrando, la pintura como referente del poema está desrealizada, no solo por lo que decíamos recién de que Darío usa el código pictórico como dispositivo, sino porque además la música se traga al cuadro. Si hay una pintura, creo, difusa en el fondo bastante artificial de este poema, esa pintura se vuelve evanescente cuando se combina con la pura y autónoma superficie de la trama musical. La música dariana suena tan bien, nos hipnotiza como el canto de las sirenas, que el sentido de las palabras queda o parece quedar en un segundo plano. Quiero, para terminar, que tratemos de pensar qué le está haciendo este texto a la tradición poética universal y que después pasemos a pensar un par de preguntas sobre la tradición poética sobre una tradición poética más local. Vamos a lo universal y lo voy a decir muy rápido, porque esto lo desarrollé en algún otro lado y si quieren lo conversamos un poco más en la parte de las preguntas. Todo el trabajo con el registro pictórico de este poema, todo el trabajo con el registro pictórico reenvía a un movimiento literario y poético que se llama parnasianismo, cuya figura tutelar es Théophile Gautier, que como dijimos al principio tiene además una sinfonía en blanco mayor. Luego, el ideal de la música por sobre todas las cosas, que Darío parece estar trabajando acá, remite a Paul Verlaine. Paul Verlaine tiene un poema que se llama Ad Poétique, y Darío está glosando en su propio poema, en la Sinfonía en Gris Mayor, el arte poética de Verlaine. Y por último, vía Baudelaire y el soneto Correspondencias, la sinestesia dariana se está metiendo con un tercer movimiento francés, que es el simbolismo. ¿Me escuchan? Sí, Darío. Sí. Entonces, parnasianismo, decadentismo, simbolismo. ¿Qué está haciendo Darío acá? Digo, en este poema podemos reconocer guiños directos a tres textos concretos que le hacen señas a tres estéticas muy importantes del siglo XIX francés. Ahora, yo decía hace un rato que Darío es un caníbal exquisito
que hace una especie de apropiación salvaje de la tradición universal. ¿Por qué digo eso? Porque si uno va a una historia que es mi historia de la literatura francesa, que es bastante pedestre, pero créanme lo que les digo y después si quieren lo complicamos un poco más. En una historia francesa de la literatura, el Parnaso, el decadentismo y el simbolismo son escuelas que reaccionan entre sí y que son más o menos consecutivas entre sí. ¿Qué hace Darío? Lo que hace Darío es superponer y reconciliar en la sinfonía en gris mayor tres escuelas que son enemigas. Y en ese movimiento, Darío convierte en hispánica a toda la literatura universal. Yo creo que en la sinfonía leemos el posicionamiento fuerte del escritor latinoamericano ante la tradición. Para glosar una fórmula que ustedes conocen y que es de Borges, ¿no? Pero Darío anticipándose a eso. El escritor como agente de saqueo a mansalva, como agente de una apropiación audaz de legados poéticos. Darío hace lo que quiere con el simbolismo, con el parnasianismo, con el decadentismo. Los mezcla como quiere. Y para terminar quería que nos preguntáramos ¿a quién le podía molestar este poema? En Buenos Aires, pero también en América Latina. ¿Cuáles son los blancos de este poema? ¿Cuáles son los destinatarios de este poema? Y creo que podríamos armar pensar dos lectores alterados por este texto. Hay toda una historia de la circulación de este poema. Este poema es el poema más republicado en vida de Darío de los que hay en prosas profanas. Como si Darío dijera, con este poema voy a la guerra siempre. De hecho, y algo que motivó este recorrido, es que cuando Darío pisa España, lo primero que hace es mandar a publicar Sinfonía en gris mayor con el prólogo a prosas profanas. O sea, el recorrido que acabamos de hacer está hecho por Darío en 1901, cuando pisa Madrid, manda a publicar el prólogo, las palabras liminares y Sinfonía en gris mayor, como si estas dos cosas fueran juntas, ¿no? ¿Quiénes podrían estar alterados por este texto? Primero pensemos, o imaginemos qué podrían haber pensado de este poema los defensores a ultranza de la pureza del español. Los españoles y los hispanófilos confirmaban constantemente este presupuesto y tenían una facción muy poderosa en la Buenos Aires del fin de siglo. A estos hispanizantes, digo Calixto Oyuela, Darío les entrega un poema que acriolla los modelos franceses. Digo, a los hispanizantes, a los hispanófilos, Darío les da un español afrancesado. Segunda cosa, segundo blanco, ¿no? ¿Se habrán sentido cómodos los nacionalistas y los criollistas? ¿Cómo se habrán sentido los nacionalistas y los criollistas con este poema, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Rafael Obligado? Digo, ¿cómo se habrán sentido los que le pedían a los artistas un arte representativo, un arte mimético, un paisaje realista, un paisaje costumbrista? Y bueno, a los que le piden un arte mimético, Darío les propina una pintura drenada de profundidad en esta pura superficie musical y pictórica, podríamos pensar, ¿no? Bueno, lo dejo acá. Nos quedan unos minutos para discutir y para escuchar sus impresiones. Y también si quiere Daniel o Diego, que lo escuché por ahí, decirnos algo. Bueno, finísimo, Rodrigo. Les garantizo que no van a tener una clase ya nunca más tan fina como esta. No digo en el marco de este seminario, sino para siempre, ¿no? O sea, no van a encontrar una clase similar. Ya no está levantando la mano como loca
Ahora te vamos a dar la palabra, Sharon, pero déjame que diga dos cositas. Les pasé ahí, solo para decir dos palabritas después que Sharon hable, les pasé ahí unas fotos de una gala modernista. Cuando hicimos ese congreso en 2016 sobre Rubén Darío, el congreso terminaba con una cosa que llamamos Gran Gala Modernista y les puse en Edmodo algunas fotos. Particularmente diré algo a propósito de las fotos de Caupolicán que puse ahí, dado que Rodrigo leyó ese poema. Luego, en segundo término, también les puse ahí una cita de este especie de pensador español, como Ortega y Gasset, ¿no? Hablando de los versos sencillos de Martí. Lean también, si quieren, esa cita, es muy cortita, está en Edmodo, y después la comentamos. Y en tercer término, Rodrigo, de la Duerme no dijiste nada, cosa que no te voy a perdonar. Así que después lo retomamos. Sharon. Sí, buenas tardes. Nada más quería, bueno, ya que nos enfocamos un poco, bueno, primero que nada, la verdad, estupenda presentación. Creo que ahora puedo decir que al menos entiendo uno de los poemas de Darío a la mitad. Entonces, me voy muy contenta, la verdad. Pero nada más quería agregar una cita que él mismo hace también en estas palabras, llevar es el inicio, para ahondar en la cuestión métrica, en la cuestión de música que dice, y la cuestión métrica y el ritmo, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía, o sea, la armonía con H, esta gran armonía, de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. Entonces me parece fenomenal la forma en la que precisamente él está también cuestionando a la... No, me parece que no solamente está usando los códigos de otras artes, me parece que hasta los cuestiona. Entonces, bueno, solamente quería agregar esta cita como para reflexionar sobre qué está haciendo con el ritmo, con la métrica y qué son precisamente las innovaciones de su poesía. Era únicamente eso. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar? O Rodrigo, si vos querés dialogar con Sharon a propósito de lo que ella dice, mientras los demás preguntan cosas. No, yo creo que es también... ¿Vieron cómo leímos una sola frase del prólogo de Martí y dos pedacitos y podemos estar 4 horas con un pedacito de estos textos? Son textos como súper densos. Sobre esa cita que vos trajiste, hay mucho que decir, pero pienso que de alguna manera creo que Darío está diciendo que que la lengua como código no puede agotar. Que la lengua como código no agota el ritmo. O sea, el ritmo no se agota en la lengua, en el código de la lengua. Me parece que va por ahí la cosa. Pero igual podemos discutir, podríamos charlar un montón de dónde viene esa cita, porque esa cita está dialogando con teorías de la poesía, teoría francesa de la poesía, es como muy densa también para analizarla. Ahí están las fotos. Gabriela, Jorge, que levantaron las manos. Sharon. Hola, yo quería preguntar, tenía una duda con respecto a este poema. ¿Qué pasa con el barroco? ¿Este es un poema barroco? Por todo lo que tiene, digo, pensando con el modernismo. ¿Es para Rodrigo la pregunta? Para quien la quiera contestar. Bueno, quiero decir, Rodrigo quedó como, me parece, frisado o sorprendido por la pregunta. No sé qué le pasó. Esperemos que no se haya caído para atrás como en las historietas con los pies para adelante, para arriba. Vos viste la cita que trajo Rodrigo, ¿no? Es decir, mi abuelo español me dice Cervantes, Gracián no, Cervantes, Lope, no sé qué. Y yo digo, y Góngora, y Quevedo, y Gracián,
¿no? Es decir, hay un secuestro del barroco en eso que el abuelo español le trae a Darío. Entonces, uno podría pensar, digamos, un neobarroco dariano, más que barroco, ¿no? Uno podría pensar y eso lo dice literalmente en otros textos Darío. Él dice, desde el siglo XVII, en lengua española, en la literatura española, no pasa nada. Y es verdad, son maletas, son todos realmente de madera, después del barroco. Entonces dice, yo me tengo que enganchar con eso, o sea, a partir de ahí escribo yo, ¿sí? A partir de Góngora, a partir de Quevedo, a partir de Gracián. Entonces, claramente, digo, es tal vez un poquito demasiado, Jorge, decir que Darío es un barroco, pero que hay evidentemente un retomar eso, ¿no? Y que eso va a desembocar claramente en el neobarroco y particularmente en el neobarroco argentino. Para quienes no son argentinos, Perlonger en la década del 80 inventó esta noción de neobarroso para hablar de un neobarroco rioplatense. Dentro de poco eso tampoco será posible porque saben que el Paraná se está secando y con lo cual el Río de la Plata también se va a secar, con lo cual ni la posibilidad del neobarroso nos quedará. Pero en todo caso creo que tenés razón, Jorge, en señalar eso. Es importante y me parece que, insisto, con las precauciones del caso, esa es una vía sumamente interesante a investigar y a tener en cuenta. Claro, sí, yo lo pensaba en términos de procedimientos, lo que toman hoy esto de la pintura, la música, lo de acá, lo de allá, toda esta especie de parafernalia de sonido, de todo eso que hace como estallar al poema, más que nada, no tanto en linaje de autores, de referencias, sino más bien en cómo lo arma. Está bien, pero vos fíjate que las referencias que trajo Rodrigo vienen de otro lado que no es el barroco. Entonces, claramente eso puede ser barroco o no. Digo, está dentro y fuera del barroco a la vez. Lo que sí, tal vez tenés razón vos, sería específicamente barroco, un momento, sería específicamente barroco, es el horror al vacío, ¿no? Que eso claramente en Darío está. Sí, ¿quién estaba? Yo, Diego. Diego, te escuchamos, Diego. Sí, no, en relación con lo que decía Rodrigo de las operaciones de apropiación de cierta retórica, de cierta dicción parnasiana y simbolista, también está la lectura mediada por los franceses del barroco, incluso español, ¿no? Porque bueno, eso está en la autobiografía de Darío, está la lectura de Verlaine y de Mallarmé, sobre todo de Góngora. Entonces, me parece que también hay formas que son bastante intrincadas de relación de Darío con el propio canon de la literatura en castellano, ¿no? No es necesariamente una relación directa, digamos, aparece también mediada, en este caso, por una propia poética vista como extranjerizante, como la que señalaba Rodrigo en relación con el simbolismo y el parnasianismo. Y me parece pertinente, digamos, esa fuga barroca que está funcionando por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Gabriela. Hola, no, lo mío era solamente una intriga. ¿Me escuchan? Era solamente una intriga respecto de la estrofa número 3. Era solamente una intriga porque veo que es la única que tiene 5 versos. Y bien, las otras... ahora cuando vuelva Rodrigo, si es que se recupera de su estupor, le pedimos que vuelva a proyectarlo. Pero entonces, mientras tanto, les comento. Nada, quería comentar, ¿no? Cuando hicimos esa gala modernista, digamos, queríamos, no, era un congreso, entonces la gente va a los congresos, lee porquerías, algunas mejores que otras, en fin, ya saben cómo funciona un congreso. Queríamos terminar eso con un homenaje más dariano, ¿no? Que era precisamente crear como una fiesta dariana, un homenaje. Entonces, había todo un guión y problemas de producción, ¿no? Si ustedes, alguno tiene algo que ver con el teatro, sabe que muchas veces una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que puede hacer. Entonces vieron el poema, ¿no? Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandía el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Y resultó que no conseguíamos un tronco de utilería. Pero resultó también que, como Darío lo permite, dijimos, bueno, que entre Caupolicán a escena, mientras se dice ese poema, lo decía Rubén Schumacher desde el escenario, que está por ahí en una foto, que entre con un candelabro, dado que el Juan de Boloña
¿no? Con un candelabro prendido en la diestra, volaba el Mercurio de Juan de Boloña, que también tiene la foto correspondiente. Entonces quedaba perfecto, porque bueno, efectivamente no es un tronco, no conseguimos un tronco, hubiera sido mejor conseguir un tronco, pero como se trata de esa fusión muy dariana entre lo autóctono, digamos, lo autóctono americano y lo más universalizante de tradición europea, no me sale la palabra, lo cosmopolita, digamos, quedaba perfecto, ¿no? Que en ese punto la utilería reprodujera esa tensión propiamente dariana. Entonces me gustaba traerles, ¿no? Esas imágenes donde se veía esa puesta en acto de eso que Rodrigo señalaba a propósito de del poema Caupolicán, por un lado. Lo segundo, está también, les dije, les colgué en Edmodo la cita esta de Lolena, ahí, ¿no? La cita de Ortega y Gasset sobre los versos libres de Martí. De Unamuno. De Unamuno, perdón. Sí, yo no sé por qué decía Ortega y Gasset todo el tiempo, pero es Unamuno. La oscuridad, la confusión, el desorden de esos versos libres nos encantaron. Esa poesía greñuda, desmelenada, sin afeite, nos traía viento libre de selva que barría el vaho cargado de perfumes afeminados, de salón, de esos versos cantables, de vaivén, de hamaca, de sonsonete dulzarrón, con que se recrean las señoritas que saben aporrear el piano. Tomá para vos. Uno día le faltó poner, ¿no? Poetas que no se bañan, una cosa así, ¿no? O sea, poetas sucios, poetas hippies, qué sé yo. Es decir, hay una cosa súper interesante quiero decir, más allá de la opinión del señor Unamuno, más allá del heterosexismo, más allá de la carácter heteropatriarcal, me parece que hay ahí una cosa súper interesante para trabajar los temas que a nosotros nos interesan. Porque fíjense, uno diría, ¿se acuerdan? Ya hablamos de Juana Borrero, la poeta esta cubana, ¿no? Que escribe a su novio cartas con sangre y le dice, ¿la patria o yo? ¿No? O sea, que claramente hay una cuestión. La opción patriótica es la opción chonga. Me voy a la guerra con los muchachos, vamos con los fusiles, muchachos, a matar, muchachos, con poema de macho, vamos, todo sucio, desgreñado, barbudo, ¿no? La revolución. Poesía y revolución, Martí. Y después está la cosa maricona. La cosa maricona, viste, de la princesa que ríe, el Mercurio de Juan de Boloña. O sea, y entonces esta gente dice, no, esa porquería no. Una vez más, con un secuestro del barroco, como decíamos antes, también con una especie como de tachadura del ritmo, como señalaba Rodrigo, en fin, todo esto, ¿no? Lo que importa es lo natural, el verso macho, el verso que brota de las entrañas, ¿no? A conquistar a la independencia de la patria. La mujer que sabe esto dice, no, chiquito, si te vas a morir por la patria, yo me mato sola, ¿no? O sea, hay ahí efectivamente algo que sucede. Esto es cultural, no digo que sea natural, obviamente no, después no digo, pero hay una configuración cultural en el momento que el modernismo está proponiendo su estética, pero sobre todo en el momento que está proponiendo su política lingüística, donde hay claramente una separación de géneros. Entonces, fíjense que Darío, además de esto, dice, yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que inevitablemente debo ir hacia ellas. ¿Quiénes manejan a las muchedumbres y quiénes constituyen a las muchedumbres como público? Les pregunto. ¿Quiénes constituyen a las muchedumbres como público? Digo, piensen, digan cualquier cosa. Digo. El Estado. ¿Cómo? El Estado, Daniel. ¿A través de qué? ¿El Estado a través de qué? ¿A través de qué instituciones? Las universidades. Universidades. Sí, pero antes que eso, para que la gente sepa leer. Las escuelas. Y las escuelas son las maestras. Entonces ahí se ve
yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que inevitablemente lo voy a ir a ellas. ¿Cómo lo hago? Seduciendo a la maestra para que den mis versos en las escuelas. Entonces, viste, o sea, uno no se da cuenta de eso, porque claramente, qué sé yo, eso, o sea, no es porque los españoles hayan sido alfabetizados desde el siglo XI, ni mucho menos, eran más ignorantes hasta mucho después que nosotros, ¿no? Quiero decir, o sea, tampoco que se las den de letrados los españoles, pero Darío es muy sutil y muy consciente. O sea, no importa lo que yo quiera escribir, importa que no hay público, como el ABC que leyó Rodrigo, dice, entre otras cosas, no hay a quien escribirle. Para que haya a quien escribirle, la gente tiene que estar formada como público. Para formar a la gente como público, me tengo que entregar a esto. ¿Por qué? Porque efectivamente está la patria por un lado y la matria por el otro. La matria es lo que domina las escuelas. Y para formar al público hay que conquistar la escuela en primer término. Con lo cual, ven ahí una política del lenguaje, una política del estilo, una política del ritmo, una política del público, una política editorial. Todo eso es lo que constituye ese momento, y por eso esta unidad está puesta acá después de Bello. En Bello era ¿no? una lengua para la nación y una lengua para los americanos. Acá se trata ya de una literatura y una lengua poética para los americanos. Naturalmente, esa lengua tiene un doble costado. Por un lado, el costado militante, y por otro, el trap Del Caño. No sé si lo escucharon, ¿no? Es el trap del Caño. Ahora, el trap del Caño, uno no sabe si está del lado de Martí o del lado de Darío. ¿De qué lado estará? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Bueno, lo buscan en YouTube después. Pero ahí tienen la izquierda y tienen una cosa que no termina de colocarse respecto de estas teóricamente dos posiciones, pero que en realidad no son dos, son una sola. Solamente un señor como Unamuno, que entiende poco y nada, que está pensando en términos de Caín y Abel, o las dos Españas, Machado, en fin, el 98, la gran crisis del 98, los tipos quedan como locos, ¿no? Sueltos, no saben qué pensar de todo lo que está pasando. Hemos perdido Cuba, hemos perdido Guam, hemos perdido, qué sé yo, Puerto Rico, en fin. Entonces, fíjense cómo en estas pequeñas partículas de prólogos poéticos o de versos poéticos, uno puede leer ese ímpetu, pero sobre todo esa potencia para construir algo que hasta ese momento no existía, que es un horizonte de lectura propiamente americano. Bien, Rodrigo, vos cuando caíste pies para arriba, no sé por qué, alguien preguntaba por el quinto verso de la tercera estrofa así que hablemos de ese verso y hablemos también de La Duerme. Sí, y después le damos la palabra a Lautaro y a Lore. Estoy del celular porque me he quedado sin conexión, justo, pero va. No sé, pero lo primero que uno diría de esa falla en la estructura es que justo en esa estrofa aparece algo raro, que es el yo, ¿no? Es como una estrofa que está, como en todo el poema del yo está ido, está fuera, y en esa estrofa aparece. A ver. El verso que está de más es el que dice, está un marinero pensando en las playas. No sé, habría que ver qué podemos pensar de ahí. O sea, a mí como que aparece, es el ingreso del sujeto, de la subjetividad en el poema, y me parece que la subjetividad es lo que y que la voluntad es lo que el poema, tomando algunas cosas que dijo Daniel sobre este poema, es que la voluntad es lo que está expropiada y secuestrada en este poema, y de golpe aparece ahí como, y ese quinto verso parece ser como la cicatriz que deja ese ingreso de un sujeto en el poema. Es lo que yo pude pensar, es la idea que se me ocurre. No sé, Dani, ¿cómo vos lo ves esto? Está silenciado. Me parece raro, ¿no? Efectivamente hay que señalarlo, es una rareza del poema. Yo diría que es una rareza del poema en el sentido, si quieren, ahora sí, barroco, del exceso, del suplemento
¿saben qué? Esto no es todo tan así, no es todo tan tarará, 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 tarará. Digo, si uno quiere, mete un quinto verso, si se le da la gana. ¿Por qué no? ¿No? Me parece que es como, ¿vieron esa teoría de la belleza de Bataille, ¿no? De lo bello tiene que tener una mancha para ser bello verdaderamente, es eso. O sea, Darío, quiero decir, Darío es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Rodrigo lo demostró, cualquier cosa, ¿no? Con los acentos, con los ritmos, con las rimas, ¿no? Drill, gin, nariz, perdí, todo lo que se... ¿no? O sea, digo, no tiene límite en ese punto. Quiero decir, entonces él dice, ¿y saben qué? Acá lo voy a cagar, acá pongo un quinto verso y a ver qué hacen con él. ¿No? Yo lo leería por ese lado, por el lado como de manchar un poco la perfección, porque si no sería paralizadora, ¿no? Totalmente paralizadora. Tal vez me equivoque, uno podría hacer una lectura un poquito más, en relación con otros aspectos, pero para eso, bueno, tendríamos que tener textos para contrastar y leerlos. Y yo, la verdad es que acá no tengo abierto los libros de Ariano. Sí, perdón, fui yo, Gaby, la que hizo la pregunta, Rodrigo. Un poco porque también tenía ganas como de, creo que sí, que está buena lo que dijeron. Perdón, me meto un segundito, sé que hay gente esperando para hablar, pero que en realidad quería saber si se podía leer con esa idea de transgresión que trajiste de Foucault, que quedó ahí al principio, que después no sé si yo me perdí o no apareció, pero bueno, si no había ahí una posibilidad de pensar con esa, transgrediendo incluso un poco esa idea de transgresión, si no había también ahí una clave para pensar la rareza de este quinto verso en esta estrofa. Eso nomás. Sí, puede ser también hay otra cosa rara en esta estrofa que es el único verso que está partido en tres. O sea, está un marinero pensando en las playas, es lo que sobra en la estructura. Pero después, donde dice de un vago, lejano, brumoso país, ahí se quiebra la estructura bipartita tan perfecta que venía manejando. Y es como que ese ingreso de un sujeto al poema, como que por un momento trastoca la secuencia lógica de estas 6 sílabas que siempre, es una estructura de 3 sílabas que va siempre con el mismo, repitiéndose, y ahí se trastoca un poquito. Sí. Lautaro. Bueno, ¿qué tal? Rodrigo, muy buena exposición, va muy potente, me pareció muy, muy interesante. Yo quería consultar por la cita que habías traído de Martí, que para la estoy buscando. La del verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va caminando al cielo y al envainarla en el sol se rompen alas. Yo esa parte la veía como que condensaba mucho algo que yo venía pensando cuando había leído como el prólogo al poema del Niágara, que toca el tema en un principio ¿cómo se llama? De la nostalgia de la hazaña. Pero y que después, bueno, Ramos retoma para hablar de lo que decía Daniel, de la poesía de los machos y la poesía de las mujeres, el poeta que se repliega, qué sé yo. Sí. Esa lectura, yo en un momento que ya sobre el final, cuando ya empieza a hablar propiamente del poema del Niágara, dice algo como, a ver, para que lo había buscado, dice algo como, todo está oscurecido por el polvo, esto es en el prólogo del poema del Niágara, todo está oscurecido por el polvo y el vapor de la batalla, y fatigado de buscar en vano hazañas en los hombres, fue el poeta a saludar la hazaña de la naturaleza, y se entendieron. O sea, lo que voy con esto es, si no hay, si esa nostalgia de la hazaña es como nostalgia realmente, o si no está como viéndolo en un horizonte de época y proyectándolo un poco al futuro, como es la mentalidad y vamos para adelante con eso. Y eso, como la poesía de macho, que es civil y todo eso por un lado, y la poesía que le canta a la naturaleza y se repliega y todo eso por el otro. No sé, si Martino está diciendo que en ese tiempo el poeta se refugió en la naturaleza y bien que hizo en un punto, o sea, no sé si soy un poco claro. No sé. Por eso.
va por ahí. Lo que sí creo que es que como el ideal macho es un ideal que está, vamos a decir, desfalleciendo. Y evidentemente están todo el tiempo poniendo en escena cómo ese ideal tan viril se está ablandando, ¿sí? Me parece que va por ahí la cosa. También hay como... pensaba cuando leía los poemas para hoy y leía tu exposición, se está cayendo se me fue lo que iba a decir porque hay algo que está pasando en mi edificio y está todo revolucionado. Queremos saber. No sé, están golpeando el ascensor, no sé, en cualquier momento entran a romper la puerta. En fin, se me fue. Igual, o sea, lo que iba, o sea, más claro, es como que en la cita que pasaste vos, dice como que tiene que quedar el verso como en la memoria del espectador como si fuese un guerrero, pero dice que cuando se envaina se rompe el sol en alas. Sí, como ponerle con la naturaleza, como que pasa otra cosa, o sea, ya no sirve como espada, pero pasa otra cosa y como que se difumina en un punto, o sea, lo veía como medio por ahí, por eso no traer. Yo creo que la naturaleza ya no ofrece un refugio confiable en la poesía de Martí. De hecho, la idea para terminar esta clase era leer Amor de Ciudad Grande, que me quedó, como no iba a llegar a hablar de esto, ¿no? Pero es un poema que habla de Tinder y habla, o de la red que ustedes usen para relacionarse el día de hoy, pero digo, habla de Tinder 120 años antes de que se inventara Tinder. No es joda, o sea, habla de las relaciones entre hombres y mujeres violadas y violentadas por la técnica y por la modernidad. Y algo que me llamaba la atención de ahí es que como esta épica del sacrificio, ¿no? Y después pensaba en cómo muere Martí. Digo, las circunstancias de la muerte de Martí son confusas, pero Martí vos decías, bueno, ¿hasta qué punto los poetas? No, pará, Martí se va a pelear por Cuba y muere en la guerra. Pero ¿cómo muere Martí? Se sube un caballo y sale corriendo y ya había terminado la guerra y le meten un balazo cuando ya no tenía sentido que no sé, es como una épica del sacrificio y como en la misma muerte de Martí, esa épica perdió absoluto sentido porque se hace matar, o sea, va como cuando la guerra ya había terminado, sale corriendo en el caballo y no se sabe si se cae, si... no sé, no quiero hacer una relación violenta entre literatura y vida, pero es evidente que ese lugar del poeta guerrero que está constante, aunque está como una nostalgia, está constantemente puesto en escena el desfallecimiento y la imposibilidad de retorno a ese ideal, ¿sí? Subrayando un poco lo que dice Rodrigo, pero sin biografismo, porque Rodrigo no podés, después de tanta fineza, caer en el biografismo. Lean el poema, ese poema de Martí sobre el padre que tira a los hijos al pozo, ¿no? Y se tira. Digo, ese es el poema como del no hay futuro, es el poema punk, ¿no? Es decir, porque él elogia el gesto en algún punto. Sí, sí. El tipo dice, bueno, efectivamente, o sea, no queda otra. El mundo es tal que hay que tirar a los hijos a un pozo y tirarse uno después que ellos, o sea, y él dice, mira qué bien, mira qué bonito. Y si quieren pensarlo de manera un poquito más fina, por Rodrigo, háganle ese favor, piensen en que Benjamin señalaba que el suicidio es la actitud moderna por excelencia, ¿no? Por esa cuestión de negatividad total y absoluta. O sea que sí, efectivamente eso se deja leer también en algún punto, digamos, sin recurrir a la biografía, en los propios textos martianos. Pero, insisto, no me parece que uno pueda ponerlos, tampoco quiero hacer eso, decir, bueno, esto es lo que no termina de morir y Darío es lo que no termina de nacer. Digo, sería tonto. Me parece que ahí hay como un complejo bien interesante y que sobre todo juegan en relación con lo que sería un mundo bipolar visto desde una Europa que ya no entiende nada, que es la Europa de
Unamuno, me parece, ¿no? Acá el modernismo puede jugar ambas fichas, ¿no? Puede jugar la ficha de la invención total, a partir de lo que estábamos diciendo, o la ficha del no hay futuro, cualquiera de las dos, y al mismo tiempo, incluso, ¿no? Me parece que eso es la riqueza del modernismo y lo que lo vuelve de alguna manera incomprensible. Digo, incomprensible para mucha gente, digo, no para nosotros que nos consideramos todavía modernistas de algún modo. ¿Algo más? ¿Había alguien más que había levantado la mano y ahora la bajó? ¿Puede ser? Estamos medio sobre la hora. Lorena creo que era, ¿no? Ya está. Nos quedó lo del lobo se aduerme y la dormidera y el narcótico. Dale, lo ponemos por escrito si quieren, Dale. porque yo me tengo que ir a la... no, Rodrigo, bueno, pero no me importaba tanto el sentido, Rodrigo, de la dormidera y todo eso, sino la cuestión del archivo, ¿no? Porque eso surgió también en ese seminario del cual Rodrigo hablaba, que estábamos leyendo ese poema. Entonces yo señalaba que efectivamente era muy sutil el trabajo que hacía ahí Darío, porque efectivamente entre el lobo se duerme y el lobo se aduerme, no hay diferencia silábica, no hay diferencia de cantidad, pero sin embargo el aduerme es un sentido completamente diferente al el lobo se duerme. Y entonces ahí había una cosa, entonces Rodrigo fue a buscar un periódico del culo del mundo, donde había sido publicado, donde estaba la lección cubano, bueno, donde estaba la lección duerme, entonces podíamos, o al revés, quiero decir, ¿en qué momento Darío incluyó esa variante en el poema, ¿no? Lo cual era interesante porque esto significaba que Darío no solamente escribía los textos y perfectos, así, quiero decir, ¿no? Y ya, sino que además después lo veía y, no, acá podemos hacer esto, ¿no? Y entonces introdució una variante, y eso me parece como que habla todavía inclusive de su capacidad de leerse críticamente a sí mismo. Pero bueno, y luego está todo lo que dice Rodrigo a partir de el opio, la dormidera, las drogas, Tinder, el sexo peronista, en fin, todo esto que somos nosotros. Bien, yo me tengo que ir, Rodrigo se tiene que ir, yo me puedo quedar. Andate, Rodrigo, la otra reunión. Bueno, dale. Y así, si quieren preguntar algo todavía más. Pero repito, entonces, para los que llegaron tarde, les dejé también un nuevo cronograma. La reunión del 22, yo como Lautaro habló de Martí en Zaragoza, dije, vamos a ver si está bien lo que dice Lautaro, y me voy a Zaragoza tras los pasos de Martí en Zaragoza, así que el 22... yo tengo que dar una conferencia allá y se me va a superponer con esta de temprano. Entonces, curso de extensión, el 22 no va a haber, a cambio de eso les vamos a dejar como unas suertes de consignas y de cositas planteadas para que ustedes se autoevalúen en función de más o menos cómo va siguiendo el curso, ¿sí? Y de todos modos se los cuelgo en un rato, o ya se los colgué, no, ya les colgué también el cronograma nuevo, lo tienen colgado en Edmodo. Dejo de grabar.